joven, desde muy niña, creo que a la edad de 13 años, yo empecé a inclinarme por aquellas religiones que aparentaban ser Dios. Obviamente que como yo, las creencias que tenía no eran Dios. En mi embarazo fue un embarazo de mucho riesgo, todo el tiempo hubo amenazas de que iba a perder la criatura. Tengo mi cita con mi médico y mi médico me dice, tenemos que dejar porque estás a punto de tener un aborto. Yo entro a ese lugar y ya están todos los médicos, el anestesiólogo, ahí estaba todo el mundo y el médico me explica, hay muchas posibilidades que pierdas tu embarazo, son 99 para ganar, 99 para perder. Y yo literalmente, yo escuché una voz que me dijo, levántate y sal de este lugar. Y yo me siento y miro al doctor y él me dice, ¿qué pasa? Le dije, ay doctor, no, yo no estoy segura. Y él me dice, no, tranquila. Yo vuelvo y me pongo en la posición. Y vuelvo a escuchar la misma voz, pero un poquito más fuerte, que me dice, levántate y sal de aquí. Jessy, ¿qué tú sientes cuando ves a una mamá que luchó aún no teniendo a Dios? Y yo creo fielmente que su vida estaba sellada y mi vida también. Literalmente el Señor me salvó la vida, porque si ella continúa con ese procedimiento, yo posiblemente ni estuviera aquí. Y creo que es otro ejemplo más de la fidelidad de nuestro Señor. Fue como que el enemigo sabe por dónde venir. No te puede afectar o tocar de afuera con cosas del mundo, pero viene por otro camino, con espíritu de temor. Yo empecé como que desde muy niña mis ojos espirituales estaban activos. Y desde los 9 a 11 años yo empecé a soñar mucho, pero soñaba con cosas demoníacas. No era algo que me contaban, era una cosa que yo me acostaba a dormir y veía. Y me levantaba y empecé a soñar y después me levantaba y veía. En mi cuarto lo veía con mis ojos. Buenas tardes, estimado hermano y amigo que nos está sintonizando en este día especial. Les saludamos y le bendecimos a cada uno de los que nos están ahí conectados en su programa Antes era y ahora soy. Les saluda su hermana Karen Paguada. Saludamos a todos los socios de Aliento y bendecimos su vida. También le damos gracias a Dios, a nuestros pastores también, por estar cada día luchando, trabajando, dando lo mejor para que estos programas lleguen ahí donde se encuentra, en su casa, o tal vez nos está escuchando a través de la radio. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, por la vida de cada uno de ustedes. Así que le bendecimos y le saludamos en esta tarde maravillosa, o mañana o noche, donde usted nos esté sintonizando. Le bendecimos y gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy poderoso, un programa donde vamos a conocer la historia de 2 generaciones. Hermosa historia que Dios nos ha regalado, que ellas han vivido para ser hoy un ejemplo de vida, un ejemplo que va a ayudar a su casa. Así que le bendecimos y damos gracias a nuestros invitados de esta tarde. Le bendecimos. Comenzamos con mamá. Queremos que se presente, cuéntenos su nombre, de dónde es originaria. Queremos conocer su historia. Sí, muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que usted esté sintonizando. Le damos gracias a Dios por su vida y estamos pues agradecidos con Dios por esta oportunidad y por poder llegar a ti en esta hora. Mi nombre es Diana, soy originaria de Cuba, aunque resido en Estados Unidos por los últimos 23 años. Conocí al Señor hace 19 años, casi 18 años y medio, a raíz de mi embarazo, el embarazo de esta niña preciosa que Dios me regaló como hija. Y desde entonces estamos sirviendo al Señor y haciendo la obra. Y muy agradecidos con Dios por Él haber puesto su mirada en nosotros y habernos sacado, como dice su palabra, de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué poderosa introducción! Así que queremos conocer un poquito de su historia. ¿Cómo fue esa historia de Diana? ¿Nació en Cuba? ¿Nació en una familia cristiana o no? No, fíjese que no, que yo soy la primera persona a quien el Señor pues escoge de mi familia. No conocíamos realmente nosotros nada de Dios en Cuba. Era un ambiente bastante dado a todo lo que es el ocultismo, a todo lo que tiene que ver con religiones que nada que ver con la verdad de Cristo. Y crecí en un hogar que, aunque no éramos, como decir, no se practicaba la religión que en aquellos tiempos
era lo que mayormente estaba en Cuba, pues, por decirlo de alguna manera, reinando como lo que todo el mundo conocía, lo que todo el mundo hacía. Yo creía, sí opté por querer conocer. Siempre me llamó la atención el mundo espiritual, siempre me llamó la atención ver que había más allá. Wow. Y vengo de un hogar que creo que, aunque fui la primera que Dios llamó de mi familia, y por la gracia del Señor, hoy todos somos cristianos. Tengo un hermano que también es pastor como yo. Y ya desde muy joven, desde muy niña, creo que a la edad de 13 años, yo empecé a inclinarme por aquellas religiones que aparentaban ser Dios y que realmente lo que alejaban era al hombre del Señor, pero creo que desde muy pequeña tenía ese hambre en mi ser, ese anhelo por saber. Yo sabía que había algo más. Wow. Y obviamente eso era lo que se conocía y eso era lo que uno pues seguía la corriente. Sí. Amén. Sí, que wow, es poderoso porque muchas veces nosotros pensamos, no estamos capacitados o parece que mi familia viene de algo tan tremendo, pero Dios puso su mirada en usted y usted ha sido la punta de la lanza en esa familia. Ahora queremos conocer al otro lado de la historia. Otra temporada, otra época. Sí. Esa niña fue tu regalo, la que hizo que llegaras a Dios. Queremos tu nombre. Mi nombre es Jaycee. Jaycee, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Qué lindo es cuando Dios usa a un hijo para que sus padres lleguen a él. ¿Cómo tú te sientes? Amén, muy privilegiada. Creo que todo fue en el plan y el propósito del Señor y juntas hemos crecido en el camino. Mi mamá me ha enseñado demasiado y desde muy pequeña me ha inculcado en los caminos, no solo de estar para el Señor, tener una relación, sino de servirle. Y me apasiona. Y ella de verdad que ha sido un pilar bien fuerte para llevarme por este camino, guiarme, aconsejarme y tenerme acá firme. Qué hermoso. ¿Cómo fue? Quiero que nos cuenten, porque tenemos ese público, ahí está esa mamá que dice, wow, yo no estoy con mi hija no está sirviéndole a Dios. ¿Cómo hiciste? Porque tú venías de una familia muy disfuncional, digamos, en lo espiritual. Tal vez como familia era muy sólida, pero en lo espiritual no estaba conectado con Dios. ¿Cómo haces? Porque cuando ella llega es que te lleva al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese, Karen, que es un testimonio algo tan lindo cuando Dios busca al hombre, cuando Dios tiene un plan con una persona determinada. Yo digo que Dios sale a tu encuentro hasta que te encuentras con Él. Dios mío. Dice la Biblia que Él nos amó primero, así que entendemos que es Dios quien siempre va detrás de nosotros y quien siempre pues va a estar allí hasta que nosotros pues podamos venir rendidos a sus pies. Fíjese que pasé mucho para yo pues quedar embarazada y hasta el final, bueno, pues logré salir embarazada. Mi embarazo fue un embarazo de mucho riesgo, todo el tiempo. Todo el tiempo hubo amenazas de que iba a perder la criatura, todo. Obviamente que como yo, las creencias que tenía no eran en Dios, porque no conocía a Dios, pues yo oraba, buscaba y rezaba y hacía todo porque mi hija saliera y porque mi niña, pues ella naciera, porque ella era, casi la tuve a la edad de los 31 años, no tan joven. Y yo decía, hay que hacer lo que haya que hacer para que esta niña nazca. Hubo muchos riesgos de pérdida de mi embarazo y sí hubo varias cosas que hoy entiendo que era Dios. Y quiero decirte a ti, mamá, que estás escuchándome, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan con tus generaciones. No importa lo que tú estés viendo hasta hoy, persevera y sé valiente porque el Dios que te llamó te va a sostener y Él va a tocar a tus generaciones y tú vas a ver ese fruto de tu vientre sirviéndole al Dios Todopoderoso. Amén. Y a los 6 meses de embarazo, yo estuve muy mal. Yo bajé mucho de peso en mis primeros 5 meses de embarazo. Me tuve que ir a Cuba porque decía, yo me voy a morir aquí. Yo perdí casi 30 libras de peso y siempre he sido así delgadita. Y yo me fui a Cuba y regreso. En Cuba yo me vi con los doctores, todo bien. Cuando yo regreso tengo mi cita con mi médico y mi médico me dice, tenemos que dejarte porque estás a punto de tener un aborto. Y yo decía, pero ¿y cómo? Si yo acabo de verme en Cuba, pero igual, obviamente a mí me invade el temor y esa noche a mí me dejan hospitalizada
en emergencia. Y bueno, al otro día finalmente me llevan a un salón a hacerme, supuestamente me iban a hacer un tratamiento para tratar de que la criatura no la abortara. Y mire, Karen, yo entro a ese lugar y ya están todos los médicos, el anestesiólogo, ahí estaba todo el mundo y el médico me explica, hay muchas posibilidades, que pierdas tu embarazo, son 99 para ganar, 99 para perder, pero este procedimiento hay que hacerlo. Y yo le digo, ok, y yo me siento en aquel lugar. Por eso digo, mamá, ¿dónde estás? Dios no ha terminado contigo, ten fe. Y Karen, yo me siento ahí y el doctor me dice, ponte hacia adelante para anestesiarte. Y yo literalmente, yo escuché una voz que me dijo, levántate y sal de este lugar. Dios mío. Yo no conocía al Señor. Y yo me siento y miro al doctor y él me dice, ¿qué pasa? Le dije, ay, doctor, no, yo no estoy segura. Y él me dice, no, tranquila, ponte aquí, esto va a ser rápido. Yo vuelvo y me pongo en la posición. Y vuelvo a escuchar la misma voz, pero un poquito más fuerte, que me dice, levántate y sal de aquí. Ya ahí me preocupé, yo dije, oh, y vuelvo de nuevo y me pongo en posición. Ya como me dice, no, ya no puedes, estate tranquila, mira, ya está la anestesia, tienes que estar tranquila, esto va a ser rápido. Y me pongo en la posición nuevamente. Y ya vuelvo a escuchar la voz que me dice, te dije que te levantes y salgas de este lugar. Yo no sabía que era la voz de Dios porque yo no conocía a Dios. Y yo me paré y le dije, doctor, no hay procedimiento. Yo me voy. Y me dice, ¿cómo? Aquel hombre se enojó. Le dije, yo me voy, deme el papel que haya que firmar, pero yo me voy bajo mi responsabilidad. Y yo salí. Y yo me fui. Me fui a mi casa. Él me dice, ven el lunes en la mañana para volver a hacerte un sonograma, porque seguro ya el lunes ya no está ahí, ya seguro abortaste. Ese fin de semana fue tan difícil. Pasó el fin de semana. Cuando yo llego el lunes al hospital y me hacen el examen, me dice, pero es que, ¿qué te iban a hacer? Tú no tienes necesidad de eso. Todo está perfectamente con tu embarazo. Dios mío. Así. Ahora, mi niña nace y yo siendo católica y yo creyendo en todas las religiones que Yoruba y todo, en mi corazón nunca hubo el anhelo de yo llevar a mi hija a una iglesia católica a bautizarla. Yo empiezo con que yo necesito una iglesia cristiana para, escucha la palabra, presentar a mi hija. Y yo no conocía nada de evangelio. Nada. Para presentar a mi hija, yo necesito una iglesia cristiana. Y así yo vengo a los pies de Cristo. Dios mío, qué maravillosa historia. El enemigo estaba tratando de que te pusieras ese epidural, ¿right? Sí. Sí. Dios mío. Jessy, ¿qué tú sientes cuando ves a una mamá que luchó aún no teniendo a Dios? ¿Cómo se siente, Jessy? Yo creo que es un ejemplo vivo de que el Señor te marca desde un principio, de que el propósito, aunque corras, aunque hagas lo que sea, te va a alcanzar. Y yo creo fielmente que su vida estaba sellada y mi vida también. Literalmente el Señor me salvó la vida, porque si ella continúa con ese procedimiento, yo posiblemente ni estuviera aquí. Y creo que es otro ejemplo más de la fidelidad de nuestro Señor, que pase lo que pase, Él está ahí y es increíble, aún sin conocerle, aún sin tener idea de quién es Dios, qué es esto, qué es esta voz que me está hablando. Decidir obedecer y decir, no, yo voy a escuchar, no sé qué es esto, pero algo está pasando y creo que es fidelidad de Dios, creo que es promesa de Dios de que, como dice la palabra, desde el vientre de tu madre te conocí. Wow. Y ahí te escogí, te puse nombre y te di por profeta a las naciones. Y creo fielmente, porque bueno, a través de todo eso viene mi mamá a los pies de Cristo. Entonces el plan perfecto y la voluntad perfecta del Señor que siempre está obrando, aun cuando no lo entendemos. Wow, porque hubiera pasado en tu vida que estoy con esta situación, tú te hubieras puesto a renegar, hubieras puesto a buscar esta medicina, estas cosas, a entorpecer el plan de Dios. Pero tú escuchaste esa voz, aún sin entenderla, tú dijiste, no, algo aquí me está llamando, algo por dentro, yo no sé, no entiendo, pero yo corro. Sí. A proteger mi hija. Sí. Qué maravilloso. Y así llegas a los pies de Dios. Y así llego a los pies de Dios. Empiezo a buscar. Estábamos en Miami y llevaba unos años acá, unos 5 años, pero yo no conocía de nadie cristiano.
Y yo decía, yo necesito una iglesia cristiana. Y viajamos a Cuba y vamos a una iglesia cristiana. Así que yo no sé si yo me convertí porque ella nació o yo no sé cómo fue que Dios hizo, pero vamos a Cuba y vamos a una iglesia cristiana, fíjese, y presento a mi hija delante del Señor. Ahora, yo regreso a Estados Unidos y yo continúo con mi religión y poniendo mis velas a lo que yo creía que sí, y yo continúo hasta casi cuando ella tiene 1 año, que empieza una mujer que va a Cuba y que alguien le habla de mí, y aquella mujer empieza a llamarme, y yo quiero que vayas a mi iglesia, y esta mujer no me deja, qué intensa. Yo decía, ¿qué hago? La bloqueo, y la mujer, yo decía, ¿qué hago? Hasta que un día dije, por cansancio, dije, voy a la iglesia, déjame ir con ella y ya salgo de esta mujer. Lo que yo no sabía es que ese día iba a ir a esa iglesia y que ese día estaba marcado para yo comenzar a caminar en el Señor. Y ahí yo llego a esa iglesia y apenas hacen el llamado, yo llego llorando a ese altar. Dios mío. Y fíjese que no sé ni por qué lloraba. Yo no tenía una vida, no había un problema, yo no estaba pasando por ninguna situación difícil. Pero Dios tenía un plan. Y yo hice la oración de fe y nunca más yo me aparté del Señor. Wow. Quiero que me explique algo, Pastora Diana. ¿Qué importancia tiene presentar a los niños ante Dios? Para mí, y la Biblia lo dice, que dice la palabra que traigan los niños a mí, dejar los niños venir a mí. Están marcando su vida. Cuando tú traes algo que es tuyo, que te dio el Señor, pero que es un fruto de tu vientre, y tú lo presentas a Dios, tú le estás diciendo al Señor, esto es tuyo, este es para ti, yo lo traigo a ti, lo consagro a ti porque me lo diste tú. Tú estás diciéndole al Señor, cuídalo, tú estás diciéndole al Señor, yo sé que tú lo vas a hacer mejor que yo lo entrego en tu altar. Wow. Yo lo entrego en tu altar para que tú hagas con él. Y viene a mi espíritu Ana, como vemos la historia de Ana, como Ana oró tanto por aquel niño porque ella quería un hijo, ella quería salir embarazada y no podía, ¿verdad? Y ella le dice a Dios, cuando yo tenga este hijo, yo lo traigo y lo consagro aquí en tu casa. Wow. Y sí, pareciera que no, pero sí. Y mamá que me escuchas ahí, si tú tienes un hijo, tráelo al Señor, preséntalo a Dios, Sí. para que Dios, pues, tome el control de su vida y lo puedas ver crecer en estatura, en sabiduría, en los caminos del único, aleluya, que conduce a la vida eterna, nuestro amado Jesús. ¿Sabes que estaba en mí cuando me contabas de la voz que escuchaba, pensaba en Samuel, y ahora lo vuelves a traer a Ana? Dios mío, el Señor está aquí obrando. Qué lindo. ¿Y tú cómo creces? Cuéntanos, ya tu mamá ha presentado, tu mamá ya va a la iglesia. ¿Cómo crece Jessie? Yo no recuerdo más nada que estar en los caminos del Señor. Ya le digo, ella me presenta, pero no se convierte hasta ya yo teniendo unos meses. O sea, no nací, vamos a decir, en un hogar cristiano, pero sí estuvo esa marca desde un principio. Y no recuerdo nada fuera de la iglesia. O sea, desde un principio estuve muy involucrada en las cosas del Señor. En las danzas, en los dramas, en los coros. Siempre me ha encantado cantar. Siempre. Mi mamá tiene una foto por ahí que yo con un bafle de princesa y un micrófono por toda la casa cantando. O sea, es una pasión increíble por la música, por el servicio al Señor. Lo amo desde niña. Y crecí así, crecí muy involucrada en la obra del Señor. Como desde mis 6 años, quizás antes, estaba en muchas cosas, a mis 13, por ahí empecé ya a dirigir alabanza. Wow. Me pusieron en el grupo de alabanza y ahí empecé a crecer, a aprender, me enseñaban y bueno, aquí estamos el día de hoy. Jessie, ¿qué dificultades has tenido? Porque eres una joven en una ciudad muy... Sí. Vamos a decir, ¿lo decimos o no lo decimos? Dígalo. Difícil para mí. Iba a decirte, pero vamos a decir contaminada casi. Sí, muy. Por el mundo, mucha atracción. ¿Cómo crece una niña ahí en ese lugar, en ese Babilonia? ¿Cómo le hiciste? Yes, es muy difícil. Es una ciudad
las personas quizás dicen, no, pero no existe, pero el mundo espiritual existe. Claro. Y la atmósfera definitivamente influye en el crecimiento, en todas las cosas. Yo creo que desde muy chiquita, y mi mamá puede testificar, yo siempre he tenido dentro de mí mucho temor de Dios, mucho temor de Dios, y mucha confianza con mi mamá. Y creo que esa relación que ella ha inculcado como que fue clave para eso, porque vamos a decir, cualquier cosa pasaba en la escuela y yo corría a decírselo a mi mamá. O sea, no era algo que yo luchaba sola, sino que yo sabía a dónde podía ir. Y yo creo, para cualquier mamá que esté escuchando, eso es muy importante, esa relación entre los hijos, esa confianza que, ok, quizás puedes hacer algo malo, pero no te escondas, no huyas, sino ven y trabajemos juntos. Eso creo que es muy importante en la familia. Entonces creo que ese temor siempre, porque uno tiene sus altas y bajas en la vida, pero nunca llegué a nada fuera de lo cristiano, de lo que le agrada al Señor. Creo que porque había ese temor de Jehová en mí. Como que no me atraía. No, por ejemplo, en Miami hay mucho movimiento, que si la bebida, que si las drogas, que si los muchachos, las fiestas, y esto, hay mucho. Es una ciudad que se caracteriza por eso. Sí. Pero nunca me atrajo. Nunca me llamó la atención, nunca, y doy gloria a Dios por eso, porque eso es una bendición. Nunca no sé, siento como que el Señor me guardó. Ahora, una prueba bien fuerte que yo tuve como a mis 9, 11 años, en ese rango de tiempo, fue como que el enemigo sabe por dónde venir. No te puede afectar o tocar de afuera con cosas del mundo, pero viene por otro camino. Y a mí, yo tuve una prueba muy fuerte con el temor, con espíritu de temor. Yo empecé como que desde muy niña, mis ojos espirituales estaban activos. Y desde los 9 a 11 años, yo empecé a soñar mucho, pero soñaba con cosas demoníacas. Y tenía experiencias muy fuertes con el mundo espiritual, y yo era una niña. Entonces, experimentando esas cosas, mi mamá le puede decir, yo tenía terror. Eran las noches, dormir sola. Yo no podía dormir sola. Era un pánico que era horrible. Era algo que no era normal. Y era por ahí, hasta el punto que yo ni quería ir a la iglesia, porque me daba temor. Todo como que ese mundo, ¿sabe? Y fuerte. El diablo ataca por donde sabe. Y eso fue una lucha fuerte de años, porque no era algo que me contaban, era una cosa que yo me acostaba a dormir y veía. Y me levantaba y empecé a soñar, y después me levantaba y veía. En mi cuarto lo veía con mis ojos. Entonces era una cosa que tú decías, ¿qué hago? Estoy orando, estoy buscando y esto no cambia. Y fue una lucha bien fuerte, que el Espíritu Santo tomó el control y eventualmente eso se disipó. Y yo creo también como que en el lugar donde eres atacado es en el lugar donde Jehová te va a usar. Porque yo siempre, mi adoración se ha caracterizado, y en estos últimos años se ha desarrollado más, como una adoración obviamente al Señor, pero una adoración también como Josías, como el rey Josías, que su misión era derribar altares. Y yo creo como que desde niña eso trató de atacar como para... Que no llegues exacto, ahí. No te metas aquí. Sí. Y sí fue fuerte muchos años. Wow. Pero hoy en día puedo testificar que al final el Señor da la victoria. Mira, son tantas cosas que nos has compartido. Me gustó lo que tú decías, Jessie, que tu mamá fue tu best friend. Sí. O sea, tú no tenías más friend que tu madre. Sí, y eso es una clave para las jóvenes ahora. Sí. Si tú tienes a la mejor, a la que te va a dar el consejo, que no te va a llevar nunca equivocado a un lugar, es tu mamá. Exacto. Jessie pasó con el temor, pero lo superaste con tu mamá, con Dios y tu mamá. Amén. Sí. O sea, tú le puedes decir a ese joven que está de enemiga con su mamá, de enemiga con su papá, estás mal. No, ¿qué le puedes decir? No vale la pena porque al final uno dice, no, que mi amiguito, que mi amiguita, que no sé qué. Y obviamente el Señor permite esas cosas y está bien tener amistades en este mundo. Pero uno tiene que tener muy claro su círculo de confianza.
Y especialmente si tú tienes la oportunidad de tener a una mujer de Dios en tu vida o a un hombre de Dios en tu vida que te va a aconsejar, que es tu mamá, tu papá, pero más allá puede ser tu amigo, tu amiga, y no solamente te va a hablar como amiga, sino que te va a aconsejar, número uno, por experiencia y también por conocimiento de Dios. Mi mamá es muy, yo le digo que es un escáner. Ella sí. Ella, es un rayo X. Sí, ella me mira, o a cualquier persona, pero bueno, en mi caso, ella me mira y ella me dice, no, te pasa esto y esto y esto. Y mamá, que no me pasa nada. Sí, me pasa. Entonces, yo exhorto a cualquier joven que me pueda estar escuchando a crear esa alianza, esa relación, porque es bíblico, en el poder de la unión. En cuando están dos de acuerdo, somos más fuertes. Sí. Y especialmente cuando estamos en familia y cuando puede ser una persona de parte de Dios que te puede guiar, que sabe más que tú, porque no lo sabemos todo. Y cuando somos jóvenes creemos que no sabemos el mundo. Pero no, hay personas que Dios coloca en nuestras vidas, sean familia o familia espiritual, que definitivamente nos pueden guiar y tenemos que dejarnos moldear por ese proceso. Wow. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste con Jessie como mamá? Fíjate que esa niña, esa muchachita tan chiquitica yo digo que ella siempre fue adulta. Oh. Ella fue siempre una niña muy temerosa del Señor, muy temerosa. Cualquier cosa. Yo recuerdo cuando ella estaba en la primaria, yo recuerdo que ella, por ejemplo, llegaba de la escuela y ella decía, mami, mira, hice esto. ¿Y tú crees que está mal? Era como ese temor de Dios en ella. Sí. Y como que ella siempre fue adulta. Ella no me dio a mí, nunca tuve con mi niña como decir este disgusto o hizo esto o yo la vi como escondida de mí. No pasó. Ahora no pasó. Dios primero, pero siempre estuve ahí. No podemos descuidar a nuestros hijos. Mamá que me escuchas. Mamá que me escucha, no podemos descuidar a nuestros hijos. Siempre tuve un balance y es algo que yo aconsejo mucho a todo el que me escuche. Tiene que haber un balance. Dios es primero, pero tu familia es segundo. Amén. Porque pienso en esto, nosotros podemos ganar el mundo, pero si los de nuestra casa no están caminando a nuestro lado, de nada sirve. De nada. Yes. Tiene que haber un balance. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero Dios lo hace. Porque en mi caso me tocó todo. Me tocó ser mamá, ser papá, ser pastora, ser consejera, ser proveer. Pero Dios, cuando nosotros confiamos en Dios y nos soltamos en sus brazos, Dios lo hace. Amén. A veces el enemigo viene hacernos creer como que no vas a poder lograrlo todo. Algún área se te va a ir. En algo vas a ser más efectivo. Yo recuerdo cuando yo me convertí al evangelio, el primer ministerio en el que yo estuve fue en el ministerio de evangelismo. Y nosotros salíamos a las calles a evangelizar por las casas, a orar por el pueblo, todo. Y yo recuerdo a mi niña tan chiquitica, con 4 añitos, 3 añitos, de mi mano, orando, entregando tratados. Yo la llevaba, yo le decía, haz esto, amor, vamos a orar. Hay fotos por ahí donde yo estoy llorando, me recuerdo un congreso de evangelismo y ella está a mi lado chiquitica, con sus ojitos cerrados orando. Entonces, no podemos dejar los hijos. Los hijos tienen que ir a nuestro lado. Los hijos pasan situaciones difíciles. Los hijos tienen muchas cosas que a veces, que si el bullying, que si les falta identidad, que si hay cosas con las que ellos están lidiando. Y a veces, esto lo siento de parte de Dios, decirle a toda la audiencia que está escuchando, a veces los ven en rebeldía, pero detrás de esa rebeldía hay una batalla fuerte que Él está librando y no sabe cómo hacer. Entonces lo que necesitan a veces nuestros hijos, Karen, es un abrazo, es un estoy aquí para ti. Vamos, ¿qué hay que hacer? Aquí yo estoy, no importa lo que pasó. Nos vamos a levantar y Dios va a estar con nosotros. Y esas palabras a veces son tan importantes que ellos sientan que no están solos. Y yo en mi caso, gracias a Dios, ella nunca fue una niña que dio problemas ni que quiso dejar a Dios. No, para nada. Ella fue apasionada. Pero en el caso tuyo, mamá, si me estás escuchando, o papá, puede que hoy tu hijo no esté.
yo siento a Dios muy fuerte aquí. Puede que hoy tu hijo no esté caminando a tu lado. Puede que tu hijo estuvo y hoy no quiere saber de Dios. Yo quiero poner esto en tu corazón. Revísate. Revísate, porque a veces nuestros niños también sienten que les abandonamos, que pusimos primero el ministerio, que pusimos primero la iglesia, que pusimos primero las cosas que deben ser importantes, pero que debe haber un balance y llevarlas todas a la vez. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Cuando dijiste abandono, muchas veces vemos a un muchacho rebelde, muchas veces vemos a una niña que no quiere hablar con mami, y no nos damos cuenta que es que en algún momento le abandonamos. Sí. En algún momento caminamos y los dejamos fuera del camino. Yeah. Tú no te sentiste así nunca. No. Mami, aún con una edad tan pequeña, 4 años, estaba repartiendo tratados. Sí. Ahí estabas tú. Seguramente aprendiendo lo que mami hacía, porque es muy difícil que un hijo a la edad que tú tienes esté ahí cuando mami dice una cosa y sus acciones son otras. Yes. Pero cuando tenemos ese ejemplo en casa de que mamá como habla, así es, vamos a tener nuestros hijos ahí con nosotros. ¿Qué le puedes decir a esa niña, a ese joven, Jessie? ¿Qué le puedes decir que a veces no quiere ir a la iglesia? ¿O qué le puedes decir tú? No hay otro camino mejor. No hay otra fuente de felicidad, de paz, de amor como el amor del Señor. Quizás hay hijos con padres ausentes, quizás hay hijos pasando por momentos difíciles con la familia, pero hay uno que no abandona. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Entonces hay que refugiarse en el lugar correcto. Wow. No podemos seguir corriendo por aquí, por allá, en deriva, porque al final, si Dios te marcó desde un principio, vas a tener que terminar ahí. Vas a correr y vas a buscar como el hijo pródigo, pero va a tener que regresar a los brazos del Padre. Wow. Y yo he encontrado mi estandarte, mi refugio en el Señor, en que pasan pruebas, pasan cosas, porque así es la vida, pero corre a los brazos correctos, corre a los lugares correctos, y eso son cosas que se aprenden con el tiempo. Pero si podemos evitarnos golpes, si podemos evitarnos fracasos, yo creo que vale la pena. Corre a Jesús, es mi mayor consejo. Wow. Muchas veces hemos escuchado historias, Jessie, aquí hay muchos testimonios cuando dice, mi papá me abandonó, yo fui abandonada Wow. por mi padre. ¿No es excusa? ¿O qué tú crees? Yo creo que al contrario, creo que eso debe ser un impulso. Creo que eso debe ser un impulso, porque quizás no tuviste la presencia paternal, no tuviste quizás presencia maternal, pero esa carencia te debe impulsar a decir, ok, yo tengo que buscar cómo yo lleno esto. Y eso no se llena en cosas en el mundo. Vas a buscar afuera y no vas a encontrar nada. Vas a terminar vacío y vas a tener que virar al primer punto donde empezaste. Entonces, ahórrate el tiempo, diría yo. No des tanta vuelta. No, ve a la fuente, sí. Porque en Cristo hay todo. Él dice la Biblia que es aquel que lo llena todo en todo. Es la plenitud de todo. Y creo que lo fundamental es tener una relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Ten eso primero. Cuando tengas eso, todo lo demás, escuela, trabajo, familia, el Señor se encargará de todo. Aunque quizás tienes una familia difícil, el Señor llenará esas áreas y esos vacíos. Wow. Tu mamá tuvo una familia difícil. No había cómo entrar al ámbito cristiano. Exacto. Y no era que estaban mal, sino de que tenían su manera de cómo se criaron, cómo crecimos. Nosotros venimos de países con esas culturas. Sí. Pero el Señor tiene un plan con nosotros. Amén. Y como tú buscaste a Dios, como tú fuiste a la fuente, como decía Jessie, has encontrado la liberación tuya y de tu casa. Amén. Amén. Qué maravilloso, es poderoso. Ahora, ¿cómo se siente mamá que llevaba a esa nena a dar los tratados? ¿Cómo se siente mami, la pastora? ¿Cómo te sientes ver a tu hija en los altares? Eso es algo tan reconfortante, porque, como decir, hoy vemos lo que está haciendo Dios, pero hubo un tiempo para llegar ahí. Y no todo el tiempo todo fue color de rosa. Hubo que orar, hubo que pararse en la brecha, hubo que decir, no importa lo que se levante,
yo continúo con mi mirada en el Señor y yo sé dónde voy y sé dónde Dios nos va a llevar y lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿ya? Y siempre el verla hoy, donde está esa pasión que tiene por el Señor. Fíjate, Karen, que lejos de uno, como decir, bueno, ya llegó, siempre está ese temor. Yo le digo a ella, tú no te puedes subir a un altar a ministrar si tú no tienes comunión con Dios. No importa, le dije, porque no puedes operar en el don. Tienes eso, Dios te dio ese don de la música, Dios te dio esa voz, Dios te lo dio para componer, pero tú no te puedes apoyar en eso, porque si tú te paras ahí, tú vas a ser un címbalo resonante. Y yo la llevo fuerte, yo le digo, ya oraste, no ministro mañana, pues usted se para y váyase, y ella busca a Dios, ella siempre va a buscar de esa agua fresca para tener que impartir allí. Entonces no importa que hoy llegamos, no nos confiamos, porque el enemigo dice que anda como león rugiente y las personas que ministran en los altares, los ministros de alabanza son muy atacados. Y entonces es como decir, seguimos, no hemos llegado, continuamos y tenemos que depender de Dios. Porque el día que ya dejamos de depender de Dios y decimos, ya yo llegué, ya yo me creo, ahí hay peligro, Karen. Ahí donde se levanta ya, cuando se empieza a poner el talento, el don. Y nos olvidamos de la fuente, es cuando se levanta el orgullo y se pierde todo. Se pierde todo. Cuando tú recibes ese consejo de tu mamá, tú lo haces, pero ¿cómo te sientes, Jessie? Sí, es necesario, porque tengo alguien ahí que me mantiene, como decimos en inglés, me mantiene en check, me mantiene ahí en línea, ¿sabe? No me deja ir, no me deja suelta, no. Ella me mantiene ahí, me mantiene buscando a Dios, me mantiene, has bajado, has menguado, vamos, métete más. Es así, y eso es necesario, porque en los altares es fuerte porque tienes que, como decía el pastor, tienes que ministrar al Señor, que el Señor te ministre y tú ministras a las personas. El Espíritu Santo a través de uno, pero ¿qué le voy a dar yo a las personas si yo no me he llenado? ¿Qué aceite yo voy a darle a las personas o el Espíritu Santo a través de mí si yo no he hablado con el Espíritu Santo? O sea, yo creo que ella lo ha inculcado bien fuerte en mí, el Señor eso lo ha trabajado en mí y lo ha puesto ahí profundo, que no me puedo subir ahí por subirme. No se trata de cantar, no se trata de... No, y ella siempre está ahí en primera línea apoyándome espiritualmente. No es solo mamá orgullosa, mamá, oh, wow, qué lindo, wow, cómo canta. No, es peleando. Porque hay batallas ahí que se libran, hay batallas que están librándose en la adoración. Dice que cuando estaban Pablo y Silas y estaban adorando y alabando al Señor, ¿qué pasó? Se rompieron las cadenas. O sea, hay cosas que se rompen en el mundo espiritual. Amén. Pero uno tiene que estar bien delante de Dios, porque así mismo me paro ahí y no estoy lista y puedo ser un blanco para el enemigo. Y ella siempre ella me ha apoyado mucho. Y siempre como que lo ha inculcado bien en mí. Wow. Jessie, ¿cuál ha sido la experiencia estando en el altar, adorando a Dios? ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha marcado, que dijiste, nunca la voy a olvidar lo que he pasado este día? Bueno, muchas cosas. Honestamente no le podría decir una. Creo que cada día que tengo el privilegio, porque yo siempre eso lo digo, es un privilegio estar en el altar. El altar es un lugar santo y hay que tratarlo así. Creo que cada día viene el Señor diferente. El viento sopla como quiere. Lo mismo viene en torbellino, que viene en el silbo apacible, que viene como quiera. Y me acuerdo una vez, creo que fue este año, no sé si el otro, estábamos cantando una canción bien como de guerra, bien fuerte. Y la atmósfera estaba cargada, y las personas estaban recibiendo, y en el altar uno estaba recibiendo también. Porque no es como que la gente recibe y yo estoy aquí como que el fuerte. No, cuando llega el Espíritu Santo cambia todo. Y me acuerdo que era un ambiente bien, uno lo siente, uno lo percibe, bien como de guerra, bien de que algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Yo sentía estremecimiento. Y yo me acuerdo, audiblemente yo escuché como carros de caballo. Wow. Escuché como el carruaje ese cuando van a la guerra. Y yo me acuerdo que lo dije, le dije, escucho carros, hay sonido de guerra aquí.
Y en otro instante también me pasó así similar. Yo creo que es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Wow. A veces viene sublime, a veces Él solo quiere que le adoremos, a veces Él quiere tratar más con el pueblo. Y yo creo que es ser guiado, ¿sabes? Yo no puedo ir con un cuadro ya diseñado y que va a ser así, no, porque quizás yo vengo así con planes humanos y el Señor viene y dice, no va a ser así, va a ser como digo yo. Ajá. Y creo que es dejarnos moldear por eso y guiar por eso, pero han sido muchas experiencias muy bonitas. Qué lindo. ¿Qué hace mamá cuando está abajo? Estás con la espada desenvainada. Sí. Yo me lo imagino. Sí. Ajá. ¿Qué Ahí haces? ¿Qué está. dices? Yo Horas. intercedo. Ujú. Estoy intercediendo por ella y estoy intercediendo porque el pueblo también Recibe. pueda recibir. Y obviamente si uno logra visualizar en el espíritu todo lo que se mueve, la oposición, porque es una batalla. Ujú. Sí. Literalmente es las tinieblas y la luz. Sí. El enemigo tratando de que la gente que esté cautiva así siga. Y entonces es como uno tener esa conexión de decir, ahora es guerra. Ahora tenemos que orar. Ahora esto no es estar como con tus ojos cerrados. Ahí no, hay que guerrear, hay que pelear la batalla. Wow. Y me imagino, pastora Diana, que tú cubres a tu hija en el momento. Pero sabemos que cuando nosotros salimos, después de haber dado una palabra, después de ministrar, donde las cadenas se rompieron, el ataque viene. Sí. Entonces nos cubrimos en el momento y después también. Sí, sí. Estamos en constante cobertura, porque si nos salimos, sabemos que nosotros desatamos Yes. a no solamente una persona, Ujú. eso va a venir en contra. Sí. Entonces cuando nosotros, que no venga nada de orgullo, porque ahí nos va a ir terrible. Así es. Así que nosotros tenemos que estar ahí en la brecha y con esa conexión con la fuente. Amén. Sí. Wow. Jessie, ha sido poderoso este tiempo con ustedes. Me impresiona, me llena de gozo ver a mamá y a hija cómo están. ¿Dónde miras a Jessie en el futuro? Bueno, yo creo que hay un llamado en ella, Ajá. pero la miro donde Dios la lleve, Karen. Dios mío. Fíjate que yo soy una mamá muy con los pies en la tierra. Y yo le digo a ella, no me interesa verte en grandes escenarios, ni verte en grandes altares, ni en grandes cruzadas, si Dios no va a estar allí. Amén. Yo siempre le digo a mi hija así, siempre Dios tiene que estar. Y no se trata, somos muy cuidadosos en cuanto a dónde ella va, lo que ella hace. No estamos buscando promoción, ni que esté en este lugar o aquel, sino donde Dios la lleve. Y yo le hablo mucho a ella y le hablo mucho y le digo, es muy importante que sepas que Dios a los altivos los mira de lejos. De lejos. Yo le digo humildad. Entre más Dios te use, más humilde tienes que ser. Wow. Entre más Dios tenga para ti, más humilde tienes que ser. Tienes que estar con el pueblo. Tienes que saber que todo eso es por gracia. Yes. Yo le digo así. Porque obviamente, Karen, sí, el mundo que estamos viviendo ahora, todo está demasiado. Hay mucha contaminación. Sí. Hay mucha gente corriendo a lugares que Dios no les llamó. Hay mucha Mm. gente haciendo cosas que Dios no les llamó. Y no importa, yo digo que lo que a nosotros nos debe preocupar es nuestra salvación. Amén. Y cumplir a cabalidad el llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y Dios obviamente quiere que nosotros estemos con los pies en la tierra, Amén. mirándolo a Él, porque el grande es Él. Es él. Amén. Nosotros somos siervos, dice la Un Biblia, vasito. inútiles. Jessie, ¿cuáles son tus sueños futuros? Servir al Señor. Servir. Donde sea, y como sea, como Él quiera. Yo compongo mucho y desde niña, eso es una cosa que no es de ahora, siempre, mi mamá lo puede saber. Desde niña es una cosa muy rara, estoy en la casa haciendo cualquier cosa común y me viene una melodía así de la nada. Pero melodía con las notas, con la letra, con Completito. todo, Ajá, ajá. para la gloria del Señor. Ajá. Y sí anhelo, si Dios lo permite, algún día seguir sacando esas adoraciones que son para Él, pero en su tiempo, como sea que el Espíritu Santo guíe, porque tengo mucho temor de Dios de no hacerlo a mi manera o hacerlo en mi momento, porque es muy fácil, tengo temas, tengo material que Dios me ha dado, vamos a sacarlo y vamos a... No, es en el momento que, para mí eso es importante, en el momento que Dios lo diga y cuidarnos mucho porque
el estar en el altar es un lugar que requiere mucha santidad y tenemos que cuidarnos, tenemos que velar por eso con celo santo y velar por el altar con celo santo y estar bien delante del Señor. Así que a donde Él me guía, amaría poder sacar más temas, pero en el tiempo de Dios. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Gracias por haber compartido esta historia tan hermosa que solo puedo ver que es la conexión con la fuente verdadera que las ha traído hasta este día. Así que bendecimos a cada oyente. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde siempre, si estás conectado a la fuente verdadera, tu vida, tu casa, tu generación será diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde.